Buenas noches, amigos, en este jueves 21 de abril de 2022, con el tema Anaxágoras de Clasomenes y Empédocles de Agrigento, maestros griegos. Hoy tenemos que saludar a JFLG, Juan Francisco Leiva. Buenas tardes a todas y todos, de Parla Madrid. Y espero que no me haya adelantado, no me he adelantado, pero quizás porque estamos en la semana de Pascua, tenemos menos comensales. Matías, hola Fernando, saludos a todos. Claudia Barba, buenas tardes a todos. Falta todavía un minuto, así que ya se irán incorporando. Y hablaremos de un tema que es el antecedente de la formación de la que comentaba un poco el día pasado. Cuando uno ha llegado a conseguir metas importantes en el tema de la evolución, lo que hay que hacer es formarse. Y para formarse hay que hacerse con una biblioteca de maestros del conocimiento. Biblioteca bien traducida. Y eso, cualquier idioma que sepáis, vendrá bien. Buenas noches, Edu. Nos dice buenas tardes desde Gascue, en Navarra. Y también Jorge, buenas tardes a todos. Y ya son las 8. Así que vamos a empezar, sin más tardanza, con Anaxágoras de Clasomenes. Anaxágoras es el tercero de los grandes maestros, junto con Xenófanes y Parménides. Por descontado, Pitágoras es el primero, de forma que entonces Anaxágoras haría el número 4. Anaxágoras nació en el año 500 y murió en el 428. Y la característica de Anaxágoras es que definió de una forma nueva a la divinidad y la llamó nous. Nous con el sentido de espíritu, inteligencia, pero también incorporando en griego el concepto de alma como alma del universo. La divinidad es el alma del universo, y también con la acepción de deseo, quiso crear el universo, intención, y potencia, pudo hacerlo. Es decir, quiere acercarse al concepto que aquí hemos dicho de capacidad superior. La divinidad es pues espíritu, inteligencia, deseo, intención, potencia, alma de todo lo existente. Queda bien claro que es una dimensión completamente superior y exterior y por encima de la dimensión humana. Quería también advertiros, para si leéis alguna otra cosa, que cuando se lee el texto de un maestro del conocimiento, hay que darle a las palabras, hay que darles el sentido más profundo, el más sutil de que seamos capaces. Porque un maestro no habla de cosas obvias, no habla de tonterías, no habla de superficialidades, sino que habla siempre de cosas dignas de perdurar, ya sea por escrito o ya sea verbal. Entonces vamos a empezar ya con Anaxágoras, que como otros muchos maestros de su época, se ve en la necesidad de hablar de la divinidad, porque es importante que quede claro que la divinidad no es, como la mayor parte de la gente en su tiempo creía, no son los dioses del Olimpo, con una factura completamente humana. Y así, Anaxágoras dice: no es posible que nada esté aislado y todas las cosas forman parte del todo. Es decir, la divinidad nos tiene a todos dentro. Nada está aislado.
todo lo que existe forma parte del todo con mayúscula. El todo con mayúscula es la divinidad, igual que el uno e igual que el nous, que ahora veremos lo que es. Nada está aislado, nada está suelto. Todo está como parte, todo es parte del todo. Dice también, en todos los seres hay una parcela del todo, salvo en el nous. En algunos seres se encuentra también el nous. Y los demás seres tienen una parte del todo. En cambio, el nous es infinito, autónomo, no se mezcla con nada. Él es solo en sí mismo y por sí mismo. De todos los seres es el más ligero y el más puro. Tiene todo tipo de conocimiento de todo y la mayor de las fuerzas. Esto, entendámoslo como un esfuerzo por explicar cómo es la divinidad usando palabras muy humanas, muy comprensibles para aquellos alumnos suyos que provenían de un entorno rural, agrícola. Y dice Anaxágoras, todo el que tiene un alma, de lo más elevado a lo menos elevado, está bajo el poder del nous. Su poder recae sobre toda la creación. Y fue él, el nous, quien dio el impulso a la creación. Que esto es una vuelta a repetir, diciéndolo de otra manera, el que en todos los seres hay una parcela del todo. Dice, la creación hasta ahora no se ha cumplido más que en una pequeña parte. Más tarde, ella, la creación, se ampliará aún más y se extenderá luego todavía más. Porque Anaxágoras tiene claro que la creación no es la creación de los montes, de los ríos, de los bosques. La creación es la creación de plenitud en los seres humanos. Esa es la verdadera creación. Y ese es el objetivo de la creación. Y por eso dice, la creación hasta ahora, hasta hoy, no se ha cumplido más que en una pequeña parte. Más tarde se ampliará. Y luego se extenderá todavía más. Y cada vez crecerá más. Hasta que dentro de mucho, 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 se complete. Y dice Anaxágoras, todo lo que está mezclado ha sido penetrado. No, todo lo que está mezclado y lo que está separado y lo que es diferente, todo ello ha sido penetrado por el nous. Esta palabra penetrado es interesante porque el nous deja todo que se vaya desenvolviendo según su peculiar forma de hacer, pero lo penetra. La forma en la que todo debe ser y la forma en que todo ha sido, pero aún no es, y la forma en que todo es el nous quien lo ha organizado. De modo que deja muy claro que la plenitud divina está actuando en el mundo. Hay muchas partes en muchos seres, pero nada está separado de manera absoluta. Y ningún ser es completamente distinto de otro ser, salvo el nous. El nous todo entero es idéntico y es al mismo tiempo lo mayor y lo más pequeño. Pero ningún ser, nosotros, es tampoco totalmente semejante a otro, sino que cada ser es y será claramente aquello que contenía más, aquello que es predominante en él. Eso es lo que le caracteriza a un ser. Por eso somos distintos, pero no somos completamente distintos. Todos tenemos una parte del nous, parte más o menos crecida según la hayamos dejado crecer nosotros. Y sigue diciendo Anaxágoras, y cuando el nous comenzó a moverse a los seres, comenzó a mover a los seres, se dio una separación
en todo lo que se encontraba en movimiento. Y a medida que el nous lo puso en movimiento, todo se separó. La evolución de los seres en movimiento y separados acentuó aún más la separación. La distinción, la diferenciación entre unos seres y otros, conforme iban evolucionando. Porque Anaxágoras comprende que en el mundo griego, hay personas que se interesan por las cosas elevadas y otros muchos no se interesan. Y en otro pasaje dice, el nous que existe desde siempre se encuentra ciertamente, incluso ahora, allá donde está lo demás, en la materia que nos rodea, en lo que está unido a la materia y en lo que no es, y en lo que está separado de la materia. Está insistiendo en que el nous forma parte de todo lo creado, que no es una creación exterior, que es una creación de la que el nous forma parte. Dice, los helenos hablan incorrectamente cuando dicen nacer y morir, ya que nada nace ni muere, sino que entes ya existentes se combinan y luego se separan de nuevo. Para hablar con corrección, habría que hablar del comienzo de las cosas como una combinación y de su fin como una disgregación. Me ha hecho gracia ver esto de el comienzo de las cosas. Hablar de las cosas es una manera que tienen las personas que hablan de cosas profundas de que les entiendan los que están en la onda de esas cosas y que no se enteren de lo que dicen todos los demás. Habría que hablar del comienzo de las cosas, de los seres, de los vivos, de los humanos, como una combinación. Dos partes distintas se unen y aparece el humano vivo. Y cuando pasa el tiempo, cuando llega a su fin, su vida, esas dos cosas se separan. Una se queda aquí y otra se va a su casa. Y es una disgregación. Pero no una muerte, es una separación. Ya vendrán recombinaciones nuevas. Y por último, el último fragmento que tengo suyo es, somos incapaces de distinguir la verdad debido a la debilidad de nuestro sentir. He observado muchas veces, siempre, que los que quieren enseñar no se dirigen a los que no siguen las enseñanzas, a los que están despistados, a los que no quieren estas cosas, no ponen interés, diciéndoles, vosotros que estáis despistados, que no queréis, que no tenéis interés. No, se mete él dentro del grupo de los que no tienen interés y dice, somos incapaces de distinguir la verdad debido a la debilidad de nuestro sentir, de nuestro corazón, a que nuestro corazón no está dedicado, enfocado a las cosas importantes, sino que está interesado en menudencias. Pero dice somos, no dice sois, porque eso sería un poco como acusar. Y esto es, junto con los versos de oro y los pocos textos de Xenófanes que nos llegaron, lo que se enseñaba en Grecia hacia el año 500, menos 500. Y esto es lo poco que nos ha llegado de Xenófanes. Y ya sabéis que el griego antiguo estaba creado para un mundo agrícola, rural, artesanal, y no era muy dado a poder explicar las cosas trascendentes e inmateriales. De ahí lo de mover, combinación, disgregación, pero a pesar de todo, creo que lo explicaron con bastante precisión. Y llegamos a Empédocles de Agrigento. Agrigento es una ciudad de Sicilia, que Sicilia formaba parte, las costas de Sicilia y las ciudades que habían fundado allá los colonos de ciudades griegas,
de la Magna Grecia, la Gran Grecia. Es de la generación de Anaxágoras, Demócrito y Heráclito. Ya Sócrates será de la siguiente generación. Un día ya hablaremos y daremos una gráfica de estas generaciones, porque son media docena, 8. Empédocles nació en Agrigento el año 484 y murió el 424. Y se tiene noticia de que escribió 2 obras. Sobre la naturaleza, que es el segundo maestro que escribe con ese título, teniendo en cuenta que la naturaleza es la naturaleza del ser humano, la naturaleza del humano, la divinidad, la esencia, la semilla. Y también escribió una obra que es Las Purificaciones, que con toda seguridad es la que se cita en una estrofa de los versos pitagóricos. También, por el entorno en que vivía, Empédocles rechazó a los dioses olímpicos con mucha fuerza, como vamos a ver. Por más que la inmensa mayoría de la población, solo un 3%, decimos aquí, serían procoptes, seguía los ritos de los dioses olímpicos. Y dice Empédocles: escasas son las habilidades esparcidas en los miembros de los humanos. Muchas miserias se presentan súbitamente a ellos y embotan su atención. Ellos reflexionan solo una parte de su vida, destinados a morir. Es decir, reflexionan, razonan, piensan, tratan de hallar las cosas, solo una parte de su vida. Pronto se van volando a manera del humo, convencidos de que uno mismo es empujado por su suerte hacia cualquier lugar. ¿Quién de ellos afirma haber encontrado al todo con mayúscula? De nuevo está hablando de los no buscadores, de los no procoptes, que mueren convencidos de que en la vida la suerte, el destino, ha jugado con ellos y les ha hecho recorrer el camino que han recorrido, porque ellos no han puesto de su parte nada para que ese camino sea distinto al de la inercia, al del dejar hacer. Cuando, lo vamos a ver el próximo día, podían haberse construido a sí mismos. Y sigue diciendo Empédocles: estas cosas no pueden ser vistas ni escuchadas por los humanos, ni iluminadas por el pensamiento. Tú, en cambio, que has venido hasta aquí, lo averiguarás. Y os podría decir a cualquiera de vosotros: tú, en cambio, que has venido hasta aquí, llegarás a dominar estas cosas. Que has venido hasta aquí. Nadie te ha ido a buscar. Has venido tú. Aquí pusimos en la tienda, en el escaparate, un letrero. Aquí se vende esto. Y llegasteis por iniciativa propia. Así que tú que has venido hasta aquí, lo averiguarás. Y esto es válido en cualquier época, en temas de conocimiento. Hay que querer llegar hasta el conocimiento. Y sin ese querer no se puede hacer nada. No se puede construir. Y sigue diciendo Empédocles: bienaventurado aquel que ha adquirido un tesoro de divinos pensamientos. Desdichado aquel que no tiene de los dioses sino una fe oscura. Oscura porque proviene de la infancia, de que le enseñaron eso sus padres y sus abuelos, y no ha profundizado más. Por eso es una fe oscura. Dichoso, en cambio, el que haya tenido pensamientos divinos, pensamientos sobre la divinidad, y que se haya interesado, y que haya hecho suyo el camino que explicó Parménides. El que es importante, y le dedico atención. Y lo que no es importante y para mí no tiene mayor valor. Ese es el camino de la verdad. Y sigue diciendo, hablando de la divinidad no olímpica,
Dios no tiene cuerpo, provisto de una cabeza humana, ni tiene un tronco, de donde parten como dos ramas, dos brazos. No tiene pies, ni rodillas ágiles, ni miembro viril cubierto de pelos. Lo dice. Él es únicamente un espíritu augusto de una potencia inexplicable, cuyo rápido pensamiento recorre el universo. Quiere dejar también claro Empédocles la diferencia entre nosotros y la divinidad. Un espíritu augusto de una potencia inexplicable. Y por último, la última cita que tengo de él es: insensatos, no se cuidan de tener pensamientos profundos y creen que lo que nunca existió pueda llegar a ser, y que algo muere y se destruye completamente. Ellos creen que ellos mueren y se destruye completamente, y no quedará de ellos más que el recuerdo. Y esta filosofía, entre comillas, está presente también hoy en día en la sociedad nuestra del siglo XXI y del siglo XX. Mucha gente cree que cuando ellos mueren se acabó todo. Ya no hay nada más. Solo quedará de ellos el recuerdo de sus parientes, de sus hijos, de sus nietos. Bueno, no es así. Aunque lo crean, no es así. Pero han perdido una parte de su vida porque no han buscado lo más importante en la vida. Y nada se destruye completamente. Ellos no se destruyen, irán a otro sitio, a otra dimensión. De forma que esto es lo que se enseñaba en la Magna Grecia hacia el 450, en el siglo V. Y ya llegamos a las 8:20, de forma que vamos a ver qué dan de sí las preguntas y dudas de hoy o de otros días. No quito ya el chat, porque ya sé que estáis atentos, y vamos a ver, estamos en este momento 26, así que puede haber preguntas de lo que queráis. Se me olvidó decir que en el último papel, en el último folio, hago una referencia a dónde se enseñaba, dónde hacíamos los talleres allá por el 2004, hace 18 años. Lo hacíamos en Madrid, en un restaurante vegetariano, y en San Sebastián, Donosti, en los bajos de una librería, en los subterráneos, en un sótano subterráneo de una librería, que nos dejaban los dueños para tal fin, para que nos reuniéramos y hablásemos de estas cosas. Y allá estábamos una hora, como ahora estamos aquí, y luego la segunda hora hacíamos una mesa, poníamos las sillas en círculo y ahí éramos todos iguales y hablábamos todos y comentábamos todos de cualquier cosa. Esto aquí no se puede hacer, pero prácticamente el chat es esa mesa redonda para que todo el mundo pueda hablar. Hay que saludar a Jorge, buenas tardes a todos. Hernán Torres, que nos dice buenas noches, Fernando y amigos. José Lazo, buenas tardes y bendiciones desde Guatemala. Juan Gómez, buenas tardes. Juan Antonio Martín Martínez, saludos desde Santa Pola. José María GD, buenas tardes. Aina Canet, buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí otro jueves. Y todos, Aina, y todos. Spider-Dram también nos dice buenas tardes. No pasa nada, Margot, no pasa nada. Hoy he llegado 6 minutos tarde. Está guardado lo que hemos dicho, así que lo podrás recuperar en cuanto acabe o mañana o el día que te parezca bien. Dice Claudia Barba, he venido aquí, a este mundo, a encontrar esta sabiduría. Bueno, ya sabes, o sea, el que busca encuentra y al que llama se le abre.
Esto lo escribió un maestro de sabiduría, un maestro de conocimiento. Buscad y encontraréis. ¿Qué pasa con el que busca? Pues que va probando, va llamando a puertas, va mirando tiendas en la que dice el dueño que vende cosas interesantes. Y entra, mira lo que hay, ojea algún objeto y a lo mejor no le gusta y se va a otra tienda. Y por fin encuentra alguna en la que las cosas que se dicen pues le encajen. De forma que esa es la historia permanente de todos los buscadores. Se busca y por fin se encuentra un sitio donde uno puede poner el corazón, como decía Castañeda. Nos dice Tania Mendizábal, saludos a todos. Juan Gómez dice, yo también he llegado tarde, pero he escuchado algo de un ser o algo con un nombre que no recuerdo ahora que era distinto a los demás o algo así. Bueno, hemos hablado de Anaxágoras, de Clasomene, que era un maestro, y luego de Empédocles de Agrigento, que eso lo habrás podido escuchar entero. Vais a tener todo lo que está escrito, todo lo que yo leo, lo vais a tener en la descripción del vídeo. Previsiblemente esta noche, porque ya lo tengo en forma de fichero doc, fichero de texto, y por tanto lo podré colgar del vídeo esta misma noche. Y esto, sobre todo el primero de ellos, el de Anaxágoras, que es ciertamente largo, debéis leerlo despacito, con esa forma de leer las cosas que es dejarlas resbalar hasta el fondo, hasta el interior. A ver si allá provoca algo. Y hacer mucho caso a lo que provoca. Porque las facultades, las capacidades superiores funcionan ellas solas. Y hay que oírlas, hay que captarlas, hay que percibirlas. Y no estamos acostumbrados. No estáis acostumbrados. No lo habéis hecho antes. De forma que no solo hay que poner en marcha la mente superior, sino que hay que habituarse a escucharla. Habituarse para ser capaz de oírla. Por eso es difícil, es difícil. Un contacto con el fondo es más impactante. Es como un bombazo. Y un bombazo difícilmente se puede ignorar, pasar desapercibido. Pero la mente superior, su forma de hablar es muy sutil, muy fina. Y por tanto hay que hacer ejercicio y prueba para ser capaz de oírla. Juan Gómez dice, sí, pero que están los seres humanos y decía que había otro ente. Sí, el nous, vale, ahora ya sé a qué te refieres. Es que Anaxágoras a la divinidad buscó en el diccionario, en su cabeza, todo lo que recordaba, las palabras más apropiadas para definir a la divinidad y le llamó nous. Nous es N-O-U-S. Lo digo con letras nuestras, no me voy a meter con letras griegas. Y el nous era para él espíritu, inteligencia y también alma, alma de la creación, deseo, intención, potencia. Todo eso era la divinidad según Anaxágoras de Clasomene. La divinidad era el alma de la creación, la potencia que puso la creación en marcha. Lo tienes en los
en los textos que vamos a ver. ¿Y qué es el nous? La divinidad, Dios. Ya digo que a mí no me gusta la palabra Dios, porque se ha empleado tan mal que no me gusta. El nous con mayúscula es la divinidad, definida por Anaxágoras, que fue el primero que acuñó un término griego para llamar a la divinidad. Luego, 30 años más tarde, Heráclito acuñará otro término que tendrá más éxito, que es el logos con mayúscula. Pero de eso lo dejamos para el próximo día. El nous es la divinidad definida como espíritu con mayúsculas, inteligencia con mayúsculas. Y también, atención, cuidado, potencia, alma de la divinidad. Era un esfuerzo para que los alumnos de su escuela, los procoptes, tuvieran claro cómo era la divinidad y para separarla de los dioses olímpicos. Ya habéis ha dicho eso, falta de respeto de que no tiene un miembro con pelos por encima. Dice Hernán Torres: Fernando, en nuestra época, ¿hay filósofos del calibre de los maestros griegos? Pues posiblemente no. Posiblemente no. Yo tengo la teoría de que en el siglo V o VI, este grupo de maestros griegos que, como veis, se esparcieron en Grecia y en la Magna Grecia en 100 años, del 500 y algo al 400 y algo. Y vinieron todos a la vez, en tromba. Pues son como la avanzadilla, la vanguardia, la proa de una encarnación. Los más ágiles, los más hábiles, los más avanzados que había entonces allá, quisieron bajar para aportar a la humanidad su saber, porque ya lo tenían, ya lo habían trabajado anteriormente y vinieron en pelotón. Y al mismo tiempo, en la India estaban las Upanishads, Zaratustra, Buda y otros maestros más. De forma que en esa época, en el siglo VI, VII, V, se produce como una explosión del conocimiento en la Tierra. Y por tanto, pues ahí está lo más granado de lo que había entonces en evolución. Y por tanto, pues en la actualidad yo pienso que estamos en un sitio, en una época pues muy normalita, ¿eh? y que el calibre no es el mismo. No es el mismo. Y ten en cuenta, Hernán, que nos ha llegado el 1% de lo que escribieron. Si tuviéramos la suerte de poder tenerlo todo en una biblioteca, nos asombraríamos. Pero así todo, con lo que nos han dejado, con lo poco que han dejado, pero eso sí, bien traducido, pues se puede sacar mucho. Y viene esa formación que os digo que habrá que conseguir cuando ya estén conseguidas metas importantes. Pero no importa que no haya ahora filósofos del calibre de los maestros griegos, porque la sabiduría es buena, venga de donde venga. Venga de quien venga. Y es útil. Y es igual de ventajosa y de aprovechable. Tiene de bueno que la sabiduría no pasa de moda. Podemos leer cosas que se dijeron y se escribieron hace 2500 años y nos sirven perfectamente. Y hay muchos maestros actualmente que podemos utilizarlos y nos sirven perfectamente. De hecho, Juan
y Hernán, tenemos de sobra. O sea, conocimiento con mayúsculas tenemos de sobra. Podemos tener una biblioteca de conocimiento que nos supere y no tengamos forma de seguirlo todo lo que dicen allá. Porque hay mucho. Porque desde el año 1900 a esta parte, pues ha habido maestros que algunos de ellos, bastantes de ellos, están bien traducidos, porque no se ha dejado la traducción a enemigos del conocimiento, sino que los han traducido. Una editorial publica el libro de Khalil Gibran en 1900 o 1920 y tiene éxito en Estados Unidos, donde se publica. Y por tanto, alguien en Francia quiere editar ese libro y o manda o encarga a un traductor que sepa francés e inglés que lo traduzca y encarga a un buen traductor, a alguien que sepa de eso. Y ese buen traductor lo traduce bien. No es como el caso de los maestros griegos. Es distinto. Es un editor que quiere editar en francés lo que está teniendo éxito en inglés. Y también en español, y en italiano, y en portugués. Y por tanto, esas traducciones modernas de libros del siglo XX se hacen bien. Y podéis leerlas con tranquilidad de que estáis leyendo previsiblemente muy cercano a lo que Khalil Gibran escribió. Dice Claudia, por suerte algo llegó y bien traducido. Claro. Pero lo que ha pasado con los maestros griegos es la excepción. Los libros de conocimiento que hay hoy en día, editados en el siglo XX, están bien traducidos. Y si ya cogéis a escritores como puede ser Antonio Blay, pues escribió en castellano y por tanto lo tenéis perfectamente a vuestro alcance y en toda su precisión. Dice Claudia Barba, valorar lo que quedó y trabajar con ello. Sí, efectivamente. Valorar, lo vais a valorar todos porque todos estáis en la línea del conocimiento y por tanto vais a apreciarlo y vais a daros cuenta de su valor y trabajar con ello. Juan Gómez, pues ya nos pasarás una pequeña lista de todos los libros más modernos. Está pasado. En el canal, en listas, en taller de evolución, pues creo que es el taller 39 o 40. Bueno, amigos, buenas tardes en esta jornada. Bueno, pues taller 39 o 40, ya lo diré. Taller 39 o 40, ya lo diré. Ya os pondré en la descripción del vídeo de hoy otra vez el enlace a esa lista de libros más modernos. Son unos 15, de forma que tenéis ahí para mucho tiempo, para muchos meses. No obstante, ya digo que el tema de formación es posterior. No os digo que no leáis, pero que no os dediquéis primordialmente, especialmente, a leer a maestros diversos. Dedicaos especialmente a poner los cimientos. Tened en cuenta que estamos haciendo esta serie de maestros del conocimiento antiguo precisamente para dar tiempo a que pongáis los cimientos, a que consigáis dominio de las reglas y dominio de los círculos, a fin de que retomemos
el tema de cómo conectar con la mente superior y cómo conectar con el corazón superior. Porque esos dos metas son el objetivo de los talleres. El objetivo no es que sepáis muy bien cómo se explicaban las cosas, sino que tengáis desarrollado en vosotros la mente superior, los mentales, y el corazón superior, los emocionales. Ese es el objetivo, esa es la meta. Y tras eso debéis ir prioritariamente. La formación vendrá después. La formación debe venir cuando lleguéis arriba de la rampa, cuando estéis en la meseta. Ese es el momento de la formación. Ese es el momento obligado de la formación. Cuando ya tengáis instalada la mente superior y el corazón superior como mente y corazón por defecto, entonces practicar eso, seguirlo manteniendo, que no cuesta nada, y entonces será el momento de formaros. Podéis leer lo que queráis hasta entonces, pero tener en cuenta que lo fundamental son desarrollar las dos capacidades superiores. Y para eso conviene que tanto unos como otros pongáis en marcha no solo la mente superior unos y el corazón superior otras, sino la mente superior y el corazón inferior unos y la mente inferior y el corazón superior otras. O sea, conviene que nos equilibremos en los hemisferios y funcionemos con los dos hemisferios, mentales y emocionales. La vida nos irá mejor, sufriremos menos, tendremos más facilidad de trato con los demás si trabajamos con las dos capacidades inferiores, los mentales con el corazón inferior y las personas emocionales con la mente inferior. Que por hablar de muchas cosas no nos despistemos sobre qué es lo más importante. Y lo más importante en este momento son los cimientos, las reglas y los círculos. Prestad atención especialmente a eso. Y leed lo que queráis, pero sin olvidar los cimientos. Bueno, pues quizás hoy haya que acabar antes, porque parece que no hay muchas preguntas, porque claro, el tema del conocimiento de los maestros griegos, pues es un tema como muy intelectual, muy de reflexionar y de quedarse con lo que van diciendo, que es una forma nueva de decirlo. Y eso es menos práctico, menos vivencial, y por eso puede haber menos dudas. De forma que si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí y el próximo jueves tocaremos Demócrito y Heráclito, que van siempre juntos y tienen también enseñanzas que están en un mismo nivel. Bien, pues lo dejamos hasta el próximo jueves. Nos veremos entonces.